El Magdalena Medio es una región de Colombia ubicada en el departamento de Antioquia, una región que despierta emociones. Sus montañas, ríos y valles son el hogar de una flora y una fauna increíble. Es el territorio de comunidades que han forjado su propia identidad a lo largo de siglos de lucha y resistencia. Detrás de esta belleza existen cientos de historias. Historias que son verdaderos ejemplos de superación. Los habitantes del Magdalena Medio han sabido levantarse y luchar por un futuro mejor, manteniendo siempre viva su pasión por la vida y su amor por la tierra que les vio nacer. El Magdalena Medio se presenta como un lugar de esperanza y renacimiento, una región que está descubriendo nuevas formas de progreso y desarrollo, mientras mantiene sus tradiciones y su espíritu resiliente. Este es un lugar que te cautivará con sus paisajes, te sorprenderá con su historia y te emocionará con su gente. Bienvenidos a la Colombia inexplorada. Hola, soy Pablo Trujillo Travel, videoblogger colombiano de viajes por el mundo. En este canal encontrarás todas mis aventuras, reportajes y documentales de los diferentes lugares que he visitado. Viajar ha sido para mí la mayor aventura de mi vida. He conocido tanto y he aprendido tanto que solo puedo sentir agradecimiento con Dios y la vida. Con estos videos pretendo animarte a que tú también viajes. Quiero mostrarte el mundo y sacudir tu cabeza con las diferentes realidades de cada lugar. Detrás de esas fronteras que conoces, existen mundos inimaginables que pueden cambiar toda tu forma de ver la vida. Acompáñame en esta aventura. Gente del mundo, Antioquia es mágica. Nos dirigimos rumbo a Puerto Triunfo, al río Claro de Cocorná. Este es nuestro medio de transporte y funciona mediante una motocicleta, madera y unas sillas. ¡Vamos! Gente del mundo, bienvenidos a la estación de Cocorná. En nuestra primera parada llegamos a un centro de conservación de tortugas. En esta región habita una especie de tortuga que está en peligro de extinción, una especie endémica de Colombia y única en el mundo. Su nombre científico es Ponodecnis leggana. Las tortugas actúan como controladores biológicos de los ecosistemas. Evitan la proliferación masiva y descontrolada de insectos. E increíblemente, las tortugas liberan partículas esenciales para el agua y los suelos a través de sus heces. Tanto es así que las tortugas son consideradas indicadores de la salud de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Entonces, detrás de todos estos cuentos hay una historia. Entonces Chava, siendo vigía de Cornare, de alguna manera ya vigilaba el río, también su vida estuvo muy expuesta y estuvo muy como objetivo militar de alguna manera y no sabemos cómo salió viva después de todos los rollos. Entonces hoy sigue habiendo una mujer que lo que hace es esto, este es su proyecto, este es su convencimiento, esta es su lucha. Doña Isabel Romero, más conocida como Chava, ha dedicado su vida a la protección de las tortugas en su región. Chava se dio cuenta desde hace varios años que las tortugas empezaron a desaparecer por varios factores. Al ver esta gran problemática ambiental, decidió crear este conservatorio y estudiar un tecnólogo en manejo de gestión ambiental. Poco a poco, el lugar se convirtió en un sitio de investigación por parte de universidades y un atractivo turístico al que llegan personas para liberar tortugas. De esta forma, esta especie logró sobrevivir. Para liberar tortugas es necesario ir hasta lo más profundo del río, un lugar donde estén lo más alejadas posibles de la actividad humana.
un lugar donde puedan adaptarse lo mejor posible a su hábitat natural. Durante el trayecto nos divertimos mucho y vimos paisajes increíbles. Este es el mágico momento en el que una pequeña tortuga es liberada al agua, marcando el comienzo de una vida llena de peligros y de naturaleza salvaje. Este acto es un símbolo de perseverancia y fortaleza, una especie que ha superado innumerables obstáculos para llegar a este momento trascendental. En ese instante, el corazón se llena de asombro y gratitud al presenciar la maravilla de la vida en pleno esplendor. A medida que este ser se pierde en las aguas del río, se siente una conexión profunda con la naturaleza y su ciclo infinito de renovación. La liberación de esta pequeña tortuga simboliza la esperanza, la promesa de un futuro brillante y lleno de posibilidades. Deseo que este momento mágico perdure en los corazones de aquellos que puedan ver este video y que los inspire a cuidar y preservar el tesoro invaluable que es nuestro planeta. Cada uno de estos actos, por pequeño que sea, representa una oportunidad para proteger y conservar nuestro ecosistema, recordándonos nuestra responsabilidad de asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Así que, mientras esta pequeña tortuga se adentra en el vasto azul, dejemos que su historia nos recuerde que cada vida importa y que nuestras acciones tienen el poder de marcar la diferencia. Que su viaje sea largo, seguro y que pueda cumplir con su función en el ciclo de la naturaleza. Esta es una experiencia de turismo sostenible. El hecho de poder liberar tortugas, el hecho de poder colaborar en algo con la naturaleza, con el medio ambiente, hace que el turismo sea sostenible y es algo genial. Todo el turismo de Colombia y del mundo debería ser sostenible, o sea, debería ser turismo en el cual los turistas aportan a algún aspecto social o algún aspecto ambiental. Las tortugas son animales increíbles. Son seres que pueden vivir en el agua o en la tierra. Las tortugas nos acompañan en este planeta desde hace más de 200 millones de años. Son famosas por su longevidad. Una sola tortuga puede vivir más de 100 años. Es increíble pensar que las tortugas nos han acompañado en este planeta durante tantos millones de años. Es increíble pensar que han logrado sobrevivir a eventos de extinción masiva, como lo es el meteorito que extinguió a los dinosaurios, o la gran inundación que hubo en la Tierra más conocida como el diluvio universal. Sin embargo, no han logrado sobrevivir a algo mucho peor, la actividad humana. Una de las principales causas es el uso del plástico. Todo el plástico que los humanos utilizamos termina en el mar. Sin importar en qué país o en qué lugar estemos, todo ese plástico termina en el mar. Las tortugas comen ese plástico o quedan atrapadas entre las montañas de plástico que hay en nuestros mares. La destrucción de sus hábitats naturales es otra de las causas. La agricultura desmedida destruye todos sus hábitats debido a la deforestación. Para poder cultivar tierras y tener cosechas es necesario deforestar. El calentamiento global y los patrones climáticos afectan gravemente a las tortugas de mar, debido a que éstas dependen de ciertas temperaturas para poder reproducirse. La pesca ilegal. Aunque no lo parezca,
en el mundo se consume muchísima carne de tortuga por parte de los humanos o también huevos de tortuga. En la mayoría de los países la caza o la pesca de tortugas es ilegal. Sin embargo, es un fenómeno que se sigue presentando. El turismo hoy nos da la oportunidad de que podamos aportar un granito de arena en la preservación de estas especies. Pero para ello es necesario que turistas compren este tipo de tours y este tipo de planes. Esto no solamente va a ayudar a preservar una especie, sino que también va a contribuir en la economía de miles de comunidades de la región. Buenos días amigos, me acabo de levantar en Puerto Triunfo, en un hospedaje sencillamente espectacular. Me hizo recordar cuando estaba viviendo en Tulum, porque son construcciones totalmente artesanales y de muy alto nivel con un estilo único. Bueno, este es el hospedaje. Uno entra a la cabaña y lo primero que está es el jacuzzi así súper natural. Vean así la construcción súper artesanal, súper bonita. Esa es la cama donde yo dormí, está desordenada. Y es así al aire libre. Acá hay una malla y de fondo está el río, y dormir con esos sonidos de la naturaleza es algo increíble. En la oscuridad absolutamente todo oscuro, eso es una delicia. Bueno, les sigo mostrando. Acá está el baño es súper bonito, una caja fuerte, el lavamanos, qué gran estilo, me encanta. Y acá pues el sanitario. Y ya nos preparamos para la aventura de hoy. Y vean, uno no se imagina la cantidad de sitios tan espectaculares que pueden haber aquí en Colombia. Esto es Micoquí, eso es Caracolí. Ah, Caracolí. Solo se llega en lancha. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué quieren hacer? Igual los cosas. ¿Sí qué pescado es? Viene revuelto, Ah, viene revuelto. boca chico, vizcaína. Fresquecito. Está recién llegado. Esa es la pesca de hoy. Ya como el kilo. Ah, ñeco, ¿cómo la salta esto? Pa. Eso sí, para no matarlo. Póngala de 6 pesos. La sarta. Eso vale Barato. Uy, barato, hermano. Estos paisajes de acá son increíbles. Cuando uno visita Antioquia, uno se imagina otro tipo de paisajes. De aquí para allá no vamos a encontrar a veces muchos animales, otras veces no, ¿cierto? Entonces por favor tratar de no tocar nada, las piedras, porque salen muchas tarántulas, ¿listo? ¿Tarántulas? Uy, genial. Bueno, acá empezamos a encontrarnos diferentes especies. Miren esa que está ahí, es una serpiente, pero no logro identificar qué tipo de serpiente es. Entonces no la voy a agarrar, no la voy a coger. En la cámara no se alcanza a ver, pero es peluda. O sea, es súper peluda y parece que está durmiendo o mudando de piel, quién sabe. Entonces vamos a dejarla ahí quietica, porque estos animales sí no se pueden molestar por nada del mundo. Si se sienten amenazados en cualquier momento, su reacción va a ser atacar. Entonces quédate ahí tranquila, amiga. Chao. Y sigamos.
aterrizamos en una hidroeléctrica. La hidroeléctrica es una fuente de energía limpia. Colombia, para los que no sabían, Colombia más o menos el 70% de sus fuentes de energía son hidroeléctricas, o sea que funcionan como agua. Colombia no es un país que cree energía con combustibles fósiles como el carbón. Es muy alto, muy bajito el porcentaje de energía que se genera con carbón aquí en Colombia. Pero en la mayoría de los países la energía no se genera con agua, sino que se genera con carbón. Muchos piensan que el recurso que más mueve al mundo es el petróleo, pero en realidad el recurso que más mueve al mundo es el carbón. La energía que ilumina y llega a nuestras casas se crea a través de toneladas de carbón que son quemadas en gigantescos contenedores, a través de combustibles fósiles. Esta es la industria más contaminante del mundo. Sin embargo, en Colombia producimos nuestra propia energía a través de hidroeléctricas, a través de nuestras aguas, del movimiento de nuestros ríos o de nuestros mares, por medio de máquinas que se encargan de transformar ese movimiento en energía. Un super plan, súper. ¿Qué? En este momento en el río Nare. Vean la diversión que se vive acá. Los chicos acá en el río y las chicas allá. Super confort. Y allá atrás la lancha. A medida que esta aventura continúa, nos hemos encontrado con paisajes que han sido testigos de innumerables historias y transformaciones a lo largo de los años. Majestuosas montañas y caudalosos ríos. Esta región nos ha cautivado con su belleza y su rica diversidad cultural. A medida que avanzamos por las calles de sus pueblos, nos hemos sumergido en su rica cultura y tradiciones. Así que no te pierdas la segunda parte de este documental por el Magdalena Medio, solamente en la Colombia inexplorada.